Bueno, estamos en comunicación telefónica con Julián Guarino. Hola Julián, acá Antonio y Carla te saludan. Hola Carla, Antonio, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, tu primera impresión después del anuncio de las medidas del gobierno. Bueno, a ver, en principio poner un manto de valoración en una especie de reacción, obviamente a todas luces, yo diría anacrónica, ¿no? Porque lo que pasa en la Argentina ya pasa de varios años, pero yo creo que es mejor que se hayan hecho esos anuncios que no se hayan hecho. Eso es lo primero que hay que decir. A partir de ahí sí, lo que podríamos analizar son dos o tres cuestiones centrales. Quizás la más relevante es que esto es, más allá, yo no creo que sea un plan económico como se lo presenta, es un plan de contingencia, es un plan de emergencia, donde hay dos o tres variables que son centrales, pero todas obedecen a exactamente lo mismo. Hay inflación en la Argentina. Hasta ahora, al menos, el gobierno ha fracasado en su receta para tratar de bajar esa inflación y, por otro lado, eligen mirar, yo diría, prácticamente en un sector totalmente apartado de la realidad, que es el de los ajustes de tarifas, el de la devaluación permanente, como recursos económicos, que es lo que están generando, obviamente, la suba de los precios. Hay que preguntarse, Carla, Antonio, si con esto el gobierno pretende bajar la inflación. Obviamente me parece que no, y Sí. por eso digo, hay que llamar a las cosas por su nombre. Esto es un paliativo, creo que se dijo la palabra alivio. Alivio y varias veces, Julián. Sí, Varias claro, veces. es que es eso, el alivio que es, bueno, es en todo caso que una determinada dolencia deje de molestar por un determinado tiempo, pero claramente acá, digamos, me parece que lo que tiene que quedar en claro es que ninguna de las medidas que se anunció terminan teniendo algún tipo de impacto en términos de lo que se genera de inflación. En todo caso, lo que se hace en muchos aspectos es retrasar ese efecto, que se va a terminar pagando en el caso de las tarifas después, y para las empresas, bueno, lo han dicho los empresarios, representa vender a pérdida. Ninguna empresa termina vendiendo a pérdida, ninguna empresa termina autogenerándose un comportamiento negativo en sus resultados. Y me parece que en ese sentido lo que está ofreciendo hoy el gobierno es más de lo mismo prácticamente. Quería preguntarte por el tema cambiario. El ministro Duhom habló, dijo, hemos dejado atrás la inestabilidad cambiaria, y vos sabés que estaba en comunicación con Claudia Salto, que estaba en la conferencia en Olivos. 10 preguntas se permitieron hacer, fue por sorteo. Se le preguntó después a Duhom, esto no lo mostramos al aire, y dijo, tenemos un tipo de cambio flotante, y sin lugar a dudas, dijo Duhom, estas medidas nos van a dar una estabilidad cambiaria. ¿Vos crees que va a ser así? No, en absoluto, porque obviamente las medidas que darían estabilidad cambiaria no se han tomado y obedecen a lo que es un determinada supervisión o control del ingreso y el egreso de dólares del país, la posibilidad de que los exportadores, que son los que generan divisas en forma legítima, terminen liquidándolas en el mercado local, cosa que no ha pasado. Es decir, hay que tener en cuenta esto, y con este prisma uno puede mirar un poquito mejor la economía. En la economía hay dos o tres, en realidad son tres, lo que llaman valores relativos de la economía, o precios relativos si ustedes quieren. Uno son los salarios, otros es el valor del dólar, el tipo de cambio, y hay uno tercero que son las tarifas y los combustibles. ¿Por qué se los llama valores relativos? Porque conforman lo que es la estructura de costo de cualquier producto o servicio que se ofrezca en la economía. Es decir, o uno o el otro, en definitiva, siempre terminan jugando, y en algunos casos los tres. Ninguna de estas cuestiones se ha tocado, es decir, se siguió dolarizando las tarifas. Lo que se propone ahora no es atarlas al peso, sino que se propone que el costo que termina generándose y el precio en el cual termina aumentando las tarifas se paguen en el tiempo, pero digamos no cambian lo que son las reglas de base y los comportamientos que han tomado estos precios relativos a lo largo de los últimos años. El gobierno no ha revisado eso, y por eso uno lo que puede estimar es que la inflación sigue generándose. En todo caso se trata de frenar o a darle una estética de congelamiento a algunas cuestiones, pero bueno, lamentablemente digo, no se están tomando las medidas que uno podría pensar que sí debieran tomarse para tratar de frenar la inflación en forma efectiva. Pero Julián, ya, ¿cómo está, Juli? Ya lo anticipó el ministro Duhom, ¿no? La de abril va a ser más alta. Sí. Así empezó. Bueno, hay muchas imprecisiones. Yo escucho a los funcionarios y la verdad, y digo que más allá de que se llamen Dante o que Sí, no importa el nombre. No importa el nombre, son señores ministros, son las responsabilidades máximas en cada una de las carteras.
Las medidas que están anunciando, obviamente, digo, van a quedar a mitad de camino porque da la sensación al menos de que no están tomadas desde un punto de vista, te digo, central y del permanente juego que tiene en la economía el dólar, el combustible, los salarios, todo lo que son los valores relativos que conforman la estructura de costos de la economía. No se ha tocado absolutamente nada. Y en el caso puntual de lo que me preguntaba Carla, que la verdad que me dispersé, hay lecturas erróneas acá. El gobierno no fija ningún tipo de cambio, ni siquiera esta fase, digamos, nueva del programa monetario que pone un valor máximo para el dólar. En realidad lo que pone es una franja a partir de la cual se supone que el Banco Central empieza a vender dólares de una forma un poquito más consistente. Eso no significa que el dólar vaya a tener un techo en 51 pesos, ni por asomo, y obviamente, digo, está todo atado a la credibilidad que despierta en este momento el gobierno y puntualmente el Banco Central. La verdad que la credibilidad la ha perdido después de tener 3 presidentes distintos, haber puesto en marcha 6, 7 programas monetarios distintos. El que ha planteado en el día de ayer es un nuevo programa de características cambiarias y monetarias, y bueno, como todo, va a estar sujeto a la credibilidad que termine despertando. Pero Julián, aparte están vendiendo dólar futuro ya para el mes de diciembre a 50 pesos o más. Sí, y yo te podría decir alguna otra cosa. Por ejemplo, que en gran medida el programa monetario y cambiario que está de alguna manera poniendo en marcha el gobierno depende exclusivamente de la cantidad de dólares que pueda bajar el Fondo Monetario Internacional. Exclusivamente. Claro, es un programa atado a deuda. Es un programa atado a deuda y atado también a que otros componentes no se terminan desmadrando, como puede ser el caso de los precios, es decir, de la inflación en la economía. Por eso digo, la verdad que como replanteo, como relanzamiento, yo he escuchado algunas lecturas que dicen, bueno, el gobierno cambió el eje ideológico, está replanteando sus medidas de carácter económico. La verdad es que esto no está pasando, esto no es lo que se está haciendo, se está poniendo un paliativo que hay que valorarlo, porque obviamente tiene que ver con poder comer, con poder conservar un poquitito del poder adquisitivo del salario, en un contexto donde el salario ha caído 50% medido en dólares desde que asumió este gobierno, mientras que los otros precios relativos de la economía, como es el dólar y como son las tarifas y los combustibles, han trepado estrepitosamente. Entonces, la combinación de esos 3 factores claramente muestra el juego distributivo, donde los asalariados pierden y el resto de lo que son las compañías que están en estos sectores ganan, y después muestra el saldo que tiene esto, que es el de una inflación que por ahora al menos no se ha podido frenar. No, y aparte de un dato, Julián, que es terrible. Por ejemplo, se habla de 6.000 comercios, ¿no? 6.000, 6.500. No más. Pero fíjate vos, por ejemplo, que se habla de créditos a tasa del 50%. O sea, hablamos de créditos que en algún momento para un jubilado se hacen impagables. Sí, es importante lo que ustedes mencionan, porque en realidad, a ver, digamos, los anuncios económicos después de un panorama, de un diagnóstico tan malo como ese que tuvimos en el día de ayer con respecto a la inflación, uno tiende a pensar que necesariamente son una contrapartida de eso, es decir, que vienen a tratar de menguar lo que son los efectos que genera la inflación en la economía. La verdad que mucho de lo que se anunció no tiene estrictamente que ver con eso, podría haberse anunciado hace 6 meses, o hace 1 año, o hace 2 años, porque lo que va a tratar de buscar, en definitiva, es poner un freno en el deterioro. Eso es muy distinto de generar algún tipo de reacción. Es decir, se busca volver más lento, ralentizar, se dice el término. Sí. Ralentizar es que siga cayendo, pero menos, o en menor intensidad, dormir, congelar, bueno, todos los términos que uno pueda elegir. Pero en realidad lo que está de fondo es el mismo efecto, con los mismos factores. No es una decisión de económico radical, en el sentido de algo de raíz que se toma para cambiar por lo menos uno de los ejes de la economía. Bueno, nada de todo esto está pasando, ni se ha anunciado, ni tampoco queda en claro que el gobierno mire de una determinada manera, por ejemplo, la brutal devaluación que se ha hecho, la caída estrepitosa de los salarios. Acá la única forma en la cual los salarios no pierdan poder adquisitivo es que le empaten a la inflación, y como eso no va a pasar, bueno, lo que vamos a tener es quizás una amortiguación, si uno quiere, del impacto que va a tener la caída del salario. Durante 2 o 3 meses quizás las familias pudiendo comprar alimentos a un precio de referencia que va a tener, pero sí. De todas maneras esto, el impacto general, digo, ya está, lo tenemos hace muchos meses, el programa económico ya fracasó en sus líneas más principales, y por ahora lo único que queda es esperar y ver que, bueno, que funcione a esto para atenuar un poco lo que es el creciente nivel de pobreza
que se está desarrollando en la Argentina. Bueno, vos decías, Julián, recién acabas de decir, el programa ya fracasó. Digo, 3 años y medio no es tiempo suficiente para darse cuenta de que la teoría no funciona y que la economía argentina tiene su propia dinámica. Sí, sí, por supuesto. Lo que pasa es que en el medio, lo que hay que marcar acá es que el gobierno echó mano de un recurso que obviamente es totalmente polémico, pero que tiene una dosis importante de pérdida de autonomía, como son los dólares del Fondo Monetario Internacional. Es decir, ahora el gobierno ha perdido en gran medida la posibilidad de quizás reaccionar. Yo no digo que todos los funcionarios estén de acuerdo con este plan económico. Me parece que hay algunas gestiones que son relativamente sensatas, sensibles, que se están dando cuenta de que así no se puede seguir, pero hay un corset puesto en función del endeudamiento. Por eso es tan grave la deuda que se toma y sobre todo con quién se toma. Y en este caso, el Fondo Monetario, obviamente la receta que aplica es la de austeridad y la de bajar el gasto, la de llegar a una especie de déficit que no se va a llegar en definitiva, porque se terminan pagando más intereses por la deuda. Bueno, el componente de pérdida de autonomía en políticas económicas que tiene el préstamo del fondo, no solamente severo por la cantidad de dólares que hay que pagar, sino máxime porque se maneja la forma en la cual vos vas a hacer ese repago. Se puede hacer con crecimiento económico o se puede hacer con restricción y en todo caso tratando de, yo digo, generar una nueva redistribución del ingreso. Bueno, el fondo lo elige esta segunda opción y es lo que estamos viendo en Argentina. Lo que pasa, Julián, que me coincido con vos, el gobierno está encorsetado, el gobierno no tiene la convicción de esta medida, o sea, son medidas sin convicción propia, son medidas parche que se hacen para tapar un agujero y llegar por lo menos, lo mejor que se pueda, hasta el mes de octubre, pero como está encorsetado el gobierno, dentro de ese corset trata de emparchar lo mejor posible, sabiendo que en definitiva esto explota en 2-3 meses, porque 60 productos, a ver, la lealtad comercial es para que no se estoqueen los supermercados, nada más. Es una medida vieja de la época de Martínez de O, 1977 creo que fue, que había sido suprimida en su momento, creo que por el expresidente Menem. O sea, son medidas que están encorsetadas y es muy difícil, digamos, aplicar algo que vos no crees. Muy difícil. Sí, sí, bueno, por supuesto, porque necesita lo que se llama un poder de policía. Claro, Que es el que poder no creen. Pero porque no, a ver, hay que decir, yo fui crítico, la verdad, de los congelamientos de precios. Hemos discutido de eso, pero... De Cristina Fernández de Kirchner. Sí, me acuerdo. Que después vino la gestión de Axel Kicillof y de alguna manera encontró una línea, me parece a mí, mucho más razonable, que era la de sentar a los empresarios y tratar de ver cuál era la rentabilidad que necesitaban para sostener sus empresas y en todo caso que no haya desbalances en materia de política de precios. Digamos, el congelamiento fue crítico total de que tuvieron que cambiar quienes conducían la Secretaría de Comercio Interior porque no prosperó y no funcionó y se generaban faltantes. Entonces, el propio gobierno kirchnerista en su momento revisó esa medida de congelamiento, así que sería difícil que uno diga ahora, mira, la verdad que es genial la posibilidad de congelar los precios. La verdad que no funciona y no va a funcionar, salvo que se le dé a las empresas rentabilidad por otro lado y que se les compense la pérdida que van a tener. Claro. Pero he coincidido con ¿El tema vos, es a Juli, cambio de qué? porque hay discusiones de fondo, a ver, rediscutamos la política impositiva, rediscutamos otro tipo de política para llegar a cuestiones de fondo, pues si no estamos emparchando, y en definitiva siempre después pasa lo mismo. Volvemos a la economía cíclica que tiene la Argentina. Mirá, te cuento, acá me enviaba mi querido amigo Darío Villarroel, veía, vos fíjate, abril de 1989. El dólar cerró 82 pesos, bueno, australes, ¿no? Sí. Con 50. Habrá precios máximos para 30 productos. Y te falta un dato. Las tasas llegaron al 77%. O sea, esta es la Argentina, cíclica. Estamos en la misma todos los años. Sí, y yo le diría algo. Acá, digamos, yo espero que no, pero se está subestimando el factor que tiene toda economía de perceptivos, de generación de expectativas. Digo, acá no es una cuestión ya matemática, porque cuando entramos en una sintonía donde todas las variables están desacomodadas de la economía directamente, donde los salarios se quedaron cortos, donde la situación social se esté generando en la expectativa de poder llegar a fin de mes y no poder hacerlo, hay cuestiones que ya son mucho más importantes que fijar una tasa entre el 65 y el 70. Totalmente de acuerdo. Entonces, digamos, obviamente los gobiernos
tratan de evitar entrar en esa situación, porque después las herramientas que tienen, la verdad que son muy pocas. Una vez que se erosiona la credibilidad, la confianza. Mira, estamos viendo, Julián, si estás viendo televisión, fíjate. Esta es una tapa del diario Clarín de abril de 1989, tema hiperinflación. El dólar cerró a australes en aquella época 82,50. Habrá precios máximos para 30 productos. Sí. Adelantarán vencimientos impositivos. Las tasas llegaron al 77%. Y hablamos de una época de hiperinflación. Claro, a ver, me interesa esto porque ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? El gobierno se supone que se puso un freno en el gasto público y por ende el Fondo Monetario ya no los deja gastar más. Digamos, parte de los anuncios que hemos visto se hacen con crédito del fisco, es decir, tiene que haber una erogación por parte del Estado mínima. Es como un subsidio. Claro, entonces, ¿qué hace el Estado por otro lado? Entonces te da facilidades para que también aumente la recaudación y poder financiar ese gasto adicional que va a dar. Ahora, la verdad es que el gasto adicional en gran medida lo hace el mundo empresario por un lado, ahora se le va a pedir también a los bancos que lo hagan resignando algún tipo de beneficio que tenían. Yo, digamos, no me opongo a nada de todas estas medidas, me parece que están bien. Cuento de crisis como es las propias medidas dan cuenta de la naturaleza, de la visión que tiene el gobierno. Es decir, la Argentina está en crisis, digamos, no hay ninguna duda de eso. Ahora, uno puede decir, bueno, estas son medidas que en el mediano plazo van a prosperar. Estas son medidas de cortísimo plazo. Claro. Y que obviamente digo que la más importante de todas es la de los precios. Lo que pasa es que se intenta abrir un poquito el panorama porque obviamente digo la figura central de lo que pasa en la Argentina es que se genera pobreza permanentemente y esto obviamente no se han revisado lo que son las variables que la están generando. Entonces, la verdad que ¿cuál sería el diagnóstico? Se va a seguir generando pobreza, va a seguir teniendo la Argentina inflación, va a seguir teniendo también caída de los puestos de trabajo, va a haber más desempleo. Digamos, esto no ha cambiado y no hay decisiones que se hayan tomado que vayan a hacer que cambie, por lo menos en los próximos meses. Muy bien, muchísimas gracias, Juli. Un abrazo grande.